que no solo se vincula con los elementos estructurales de mi trabajo o de mi investigación, sino también se va a vincular con mi diseño de estudio o mi tipo de estudio. Entonces, son como los parámetros que necesito tener claros antes de poder hacer mi diseño estadístico. Entonces, este tema se llama estadística descriptiva inferencial y cómo puedo hacer mi predicción de qué pruebas voy a usar a partir de mis variables. Entonces, vamos a avanzar. Bueno, este es el algoritmo que yo les presenté en la clase anterior, donde ustedes pueden situar una vez que eligen sus variables de acuerdo al tipo y a la escala. Esto es parte de la operalización de las variables que, como ya les había comentado, siempre en los protocolos de investigación se las van a pedir y esta es una forma muy útil de poderlas presentar o exponer. Entonces, les recuerdo, ¿no? Que del tipo, pues lo que más se utiliza, pues va a ser la cuantitativa y la cualitativa y las escalas que ya también ustedes pueden distinguir. Y este es el nuevo algoritmo que les presento, que también elaboré, donde de acuerdo al tipo de variable que voy a manejar, es el tipo de estadística tanto descriptiva o inferencial que voy a utilizar. Entonces, si vemos a las variables cualitativas, desde el punto de vista de estadística descriptiva, lo que vamos a obtener de ellas son las frecuencias o los porcentajes. Mientras que de las variables cuantitativas, lo que vamos a obtener son las medidas de tendencia central y de dispersión. Las medidas de tendencia central, recordarles que son básicamente el promedio o media, la moda, la mediana. Y las de dispersión, lo que más se utiliza en el área de la salud es en estudios clínicos, principalmente se usa la desviación estándar y en estudios clínicos, pero utilizando reactivos biológicos, que en este caso pues son los animales de laboratorio, se usan los errores estándar. También cuando cuando quieres ver diferencias mínimas, también se recomienda utilizar, en lugar de la desviación, utilizar el error, ya que se obtiene a partir de la desviación, pero es digamos, la mitad de la desviación estándar. Entonces, para muestras muy pequeñas, donde quiero ver también diferencias muy pequeñas en cuestión de decimales, nos conviene más usar el error estándar. Y bueno, después de que nosotros, cuando caracterizamos nuestra muestra en los resultados, usualmente vamos a utilizar la estadística descriptiva que les acabo de mencionar. El siguiente paso, después de tener en las variables cuantitativas, después de obtener mi estadística descriptiva, debo calcular la distribución de mis variables cuantitativas. Esto no se calcula en las cualitativas, únicamente en las cuantitativas. Y la distribución, bueno, tenemos dos opciones. Aquí solamente les anoté la de Smirnov-Kolmogorov, pero tenemos otra opción que vamos a ver en dos clases que vienen, la de Shapiro-Wilk. Aquí, bueno, solo quédense con esto de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Hay supuestos importantes que se tienen que considerar para elegir una u otra prueba, pero bueno, eso ya lo vamos a ver cuando tengamos esa sesión. Una vez que calculo la distribución, bueno, ya puedo yo saber si el resultado de mi test me arroja una P o una probabilidad mayor de 0.05, voy a decir que es una distribución normal. Y si la P es menor de 0.05 es no normal. De acuerdo a esto, entonces yo voy a deducir mi estadística inferencial, que en este caso, bueno, cuando yo tengo dos variables cualitativas, la estadística inferencial que corresponde es la chi cuadrada o la exacta de Fisher. También vamos a ahondar en ello
cuando veamos ese tema. Pero sí quédense con ello. Si tengo dos variables cualitativas de las cuales me interesa saber si existe asociación o no en sus frecuencias, entonces aplico chi cuadrada o exacta de Fisher. Dentro de esto, bueno, podemos también, cuando se hacen tablas de contingencia de 2x2, calcular los odds ratio o los riesgos relativos, pero también eso lo vamos a ver en su momento. Ahora, cuando nosotros tenemos una variable cuantitativa, vamos a ver su relación con una variable cualitativa o con una variable cuantitativa también. En el primer caso, cuando tenemos una variable cuantitativa y una variable cualitativa, ¿qué se nos genera? Bueno, si la variable cualitativa, como dice aquí, es nominal dicotómica, o sea que tengo solamente dos opciones, como en el sexo, masculino y femenino, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, voy a comparar dos promedios y aquí quiero ver si hay diferencia en dos promedios. Esa va a ser mi prueba de hipótesis. Con la chi cuadrada de la exacta de Fisher, lo que yo veo es si hay relación o asociación entre dos variables cualitativas. Entonces, la diferencia cuando yo tengo una cuantitativa y una cualitativa dicotómica es que voy a generar dos promedios y esto me interesa compararlos. Los promedios pueden ser de datos independientes o de datos relacionados. Datos independientes se refiere a que no estoy midiendo antes contra después. Es decir, no mido la misma variable dos veces. Esto obviamente pues lo uso en estudios longitudinales o de tipo autocontrolado. Pero cuando son independientes no tengo este supuesto. Entonces, cuando yo quiero comparar dos promedios, entonces, si mi distribución de la variable cuantitativa fue normal, voy a aplicar T de Student. Cuando es no normal, voy a aplicar U de Mann-Whitney. Ahora, si yo tengo una variable cuantitativa y quiero ver su relación con una variable cualitativa, pero que sea ampliada, como en este caso, entonces se me van a generar más de dos promedios. Entonces puedo comparar tres o más promedios. Cuando tengo este caso, entonces voy a aplicar, si la distribución de mi variable cuantitativa es normal, voy a aplicar ANOVA, y cuando es no normal, voy a aplicar Kruskal-Wallis. Aquí siempre les recuerdo que cuando ustedes están haciendo una predicción de qué pruebas van a utilizar para sus protocolos, recordarles que una cosa ya es el protocolo y algo diferente es cuando ya estoy ejecutando mi investigación. En el protocolo pues no tengo datos y no voy a conocer la distribución porque se supone que todavía no hago la recolección de mi información. Entonces siempre recuerden poner ambas pruebas, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, si tengo el caso de que es un estudio longitudinal autocontrolado, entonces me interesa evaluar la misma variable antes contra después de alguna intervención, entonces estoy comparando sí dos promedios, pero son relacionados. Entonces, si la distribución es normal, debo aplicar la T pareada y si es no normal, la de Wilcoxon. Ahora, si tengo el interés de saber si hay un vínculo o una relación entre dos variables cuantitativas, entonces debo aplicar si es normal la correlación de Pearson y si es no normal la correlación de Spearman. Entonces, por ejemplo, para comparar dos promedios, donde tendría que usar T de Student o U de Mann-Whitney, puede ser que pueda comparar el promedio de entre sexos, ¿no? Entonces ahí aplicaría T de Student o U de Mann-Whitney. Si quiero comparar más de dos promedios, puede ser, por ejemplo, los promedios de calificación de los alumnos desde el punto de vista cuantitativo en relación a su estatus socioeconómico.
¿no? Que puede ser bajo, medio o alto. En cambio, cuando yo comparo dos promedios de datos relacionados, puede ser, por ejemplo, evaluar la grasa visceral antes y después de una intervención, por ejemplo, de la cirugía bariátrica, ¿no? Saber si la grasa visceral disminuye y mi intervención es la cirugía bariátrica. Entonces ahí me diría mi grasa antes con un InBody y después. Entonces aquí sería la T pareada o la de Wilcox. Y cuando tengo el interés de relacionar dos variables cuantitativas, por ejemplo, puede ser vincular la edad con la densidad mineral ósea, ¿no? Acá yo esperaría que a mayor edad, menor densidad mineral ósea. Entonces ahí aplicaríamos la correlación de Pearson o de Spearman. Y ahora vamos a trabajarlo, a tratar de que ustedes lo aterricen y lo visualicen desde este punto de vista de que tengo que vincular mis variables, obviamente mis variables previo ya las vinculé con mi pregunta de investigación, como lo estuvimos abordando la sesión anterior. Entonces, bueno, de ahí todo debe de cuadrar para que mi diseño estadístico pues pueda arrojarme la información que necesito una vez que obtenga los resultados y que se alinee con mi pregunta de investigación, con mi hipótesis y mi objetivo general y finalmente con mi título. Entonces, en este ejercicio 1, bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los factores asociados a percepción de dolor de pacientes atendidos en el servicio de fisioterapia? ¿Qué variables son las que yo puedo obtener? Nos regresamos un poquito para analizar, ¿no? Factores asociados, percepción de dolor. Entonces aquí tenemos dolor, que es la percepción de dolor. Si vemos mi variable metodológica es percepción de dolor. Entonces, ¿cómo lo hago operativo? Lo hice en esta forma. Tipo cualitativo, escala ordinal, leve, moderado y severo. Lo puedo hacer también operativo utilizando la escala del 0 al 10. Esto ya depende de ustedes y de la intención que le quieren dar a su estudio y a sus resultados. Ahora, factores asociados, que es otra variable metodológica, pues son todos estos, ¿no? ¿Cómo hago operativa esa variable metodológica de factores asociados? Bueno, pues determinando el sexo, la edad, aquí puse la edad categorizada, el IMC y el estado civil, que bueno, estas ya en los ejercicios previos ya lo estuvimos trabajando, ¿no? Entonces, sexo, tipo cualitativo, escala nominal dicotómica, la unidad de medición masculino femenino. La edad cuantitativa discreta años. Me interesa también conocerlo en mayores de 30 y menores de 30 años, entonces categorizo mi edad y la hago de intervalos o sería también nominal dicotómica, cualitativa. El IMC es cuantitativa continua porque uso decimales. El estado civil, cualitativa nominal ampliada, lo tengo como soltero, casado y viudo. Ahora, ¿qué prueba estadística voy a usar? Entonces, ustedes primero tienen que pensar qué relación de variables están buscando. Obviamente que se vincule a mi pregunta de investigación. Entonces, bueno, en este caso, para este ejercicio y para hacerlo representativo, hice esta relación de variables para que pudieran ustedes ver la aplicabilidad de las pruebas. Sin embargo, obviamente, esto se tiene que cuadrar a mis objetivos específicos. Aquí puse, si me interesa saber si existe diferencia del promedio de la edad en relación al sexo, la edad categorizada con sexo, la edad con el IMC con el dolor, es decir, si las personas que tienen dolor severo tienen un IMC mayor, el estado civil y el dolor. Entonces, si todos ya tienen el algoritmo que les compartí, entonces me gustaría que lo tengan a la mano para que puedan ver de dónde se obtienen
estas pruebas, ¿no? Entonces, si buscamos sexo, es una variable de qué tipo? Cualitativa, nominal, dicotómica, y la edad es cuantitativa. Entonces, si yo me voy a mi algoritmo, busco aquí variable cualitativa, que es dicotómica con cuantitativa, entonces son datos independientes, sí, me corresponde la T de Student y la U de Mann-Whitney. Y es lo que ponemos aquí. Luego, sexo y edad. Entonces nos vamos a sexo, que es una dicotómica, y la edad también es dicotómica, nominal, cualitativa. Entonces lo que comentamos es que cuando quiero ver la relación entre dos variables cualitativas, entonces tengo que aplicar chi cuadrada o exacta de Fisher. Aquí sí hago un paréntesis para aclararles que la exacta de Fisher únicamente la vamos a considerar cuando esté relacionando dos variables cualitativas, pero dicotómicas. Si alguna es ampliada, entonces no aplica la exacta de Fisher y solo nos quedamos con la chi cuadrada. Eso también lo vamos a profundizar cuando veamos ese tema. Sin embargo, para predecir mi prueba estadística, eso es algo importante, que si sus variables son dicotómicas, las dos que van a relacionar, sí tenemos que ponerle exacta de Fisher. Si no son dicotómicas, entonces chi cuadrada solamente. Ahora, si quiero saber la relación entre el IMC y la edad, y mi hipótesis es que a mayor edad hay un mayor índice de masa corporal, entonces tendré que aplicar, vámonos al algoritmo, aquí abajito dice relación entre dos variables cuantitativas, tendré que aplicar correlación de Pearson o de Spearman. Y entonces eso es lo que pongo aquí. Ahora, dolor con índice de masa corporal. Tenemos dolor, que es una variable cualitativa ordinal que tiene 3 niveles, y el IMC que es cuantitativa. Entonces nos regresamos aquí al algoritmo y decimos, para comparar 3 o más promedios, entonces corresponde a NOVA o Kruskal-Wallis. Y en este caso, como les comenté, en estado civil y dolor, si yo quiero ver esa relación, entonces no son ambas dicotómicas, entonces solo dejo chi cuadrada. Yo creo que los casados son los que tienen más dolor, pero bueno, habría que hacer el estudio para corroborarlo. Ahora, ustedes esa tablita no la van a plasmar en su protocolo. La de operalización sí, porque así lo piden los escritos, pero la tablita anterior, esa solo la hacen ustedes para poder aterrizar la idea y hacia dónde quieren llevar sus resultados. Lo que van a poner es la siguiente redacción. Les puse en azulito todo lo que es descriptivo, en naranjita lo que es inferencial y en negro lo que siempre pueden hacer, lo que siempre van a mencionar. Entonces, tenemos en lo descriptivo, se determinarán medias, desviaciones estándar y distribución. Prueba de Kolmogorov-Smirnov. En algunas ocasiones, les digo, van a utilizar la de Shapiro-Wilk. Ahorita solamente les estoy enseñando esta de Kolmogorov como ejemplo. También pueden ustedes en algunos comités tienen que ser como más específicos. Y entonces tienen que decir, se determinarán medias, desviaciones estándar. Y luego se calcularán frecuencias y porcentajes para las variables que son de tipo cualitativo. Y lo requieren en sus límites. Que medias y desviación estándar y distribución pues solo se obtienen en variables cuantitativas, y las frecuencias en algunos casos donde los comités todavía no son tan eficientes en cuestiones ya de estadística, pues sí se los llegan a pedir como para que
quede más específico. Luego se aplicarán las pruebas de T-Student, Udeman, Canvas y correlación de Pearson, diagonal Spearman y ANOVA, diagonal Kruskal-Wallis. Entonces es lo que tengo en esta tablita. Lo voy a reflejar, pero en mi redacción. ¿Ok? Obvio, en algunos comités también les van a pedir que describan, ¿no? Que la T-Student, Udeman, Whitney le pongan entre paréntesis para comparar dos promedios. Chi cuadrada exacta de Fisher, paréntesis, para relacionar dos variables cualitativas. Correlación de Pearson-Spearman, paréntesis, para relacionar dos variables cuantitativas. Y ANOVA, Kruskal-Wallis, paréntesis, para comparar más de dos promedios. Y bueno, después tienen que cerrar su redacción diciendo con qué programa o qué programas son los que utilizaron. En este caso, bueno, el análisis estadístico se realizará con el programa SPSS versión 19. Aquí acuérdense que, como ven, los verbos siempre van en futuro. Esto es para los protocolos. Ya cuando ustedes lo trasladen a su artículo o lo trasladen a la tesis, lo tienen que pasar al pasado. Entonces, bueno, ya vamos hasta aquí. Después tendrán que poner, se tomará un valor P menor de 0.05 como significancia estadística. Existen algunos estudios, sobre todo los ensayos clínicos, que se puede recorrer el valor P a menos de 0.001, porque el intervalo de confianza que se solicita es del 99%. Pero la mayoría de las ocasiones utilizamos un intervalo de confianza del 95% y por eso nuestra significancia quedaría en P menor de 0.05. Ahora tenemos el otro ejemplo que ustedes también trabajaron para determinar el tipo y escala de las variables en la clase anterior. Y me gustaría que hagan este ejercicio, por favor. Aquí tenemos la relación de las siguientes variables: apoptosis en porcentaje con expresión génica, medida en Sion, la proliferación celular con el número de copias de la expresión del TNF-alfa y la apoptosis si no con expresión génica de TNF-alfa, sí o no. Entonces aquí está la tabla, ustedes ya la tienen o la deben de tener y si no, tomen una foto para que puedan tratar de resolver el ejercicio. De todas maneras, creo que lo mandó el doctor al grupo, lo pueden ver ahí, porque van a necesitar esa tablita y el algoritmo para poder decirme qué prueba estadística estarían proyectando. Entonces les damos 2 minutitos para que lo analicen, para que utilicen el algoritmo. Es muy importante que utilicen el algoritmo mientras se van familiarizando con las pruebas. Aprovechando el momento, Cindy, también se le llaman paramétricas y no paramétricas cuando después de someterla a la prueba de, ¿cómo se llama? De distribución. Ajá, de Sí, distribución también. de, ¿cómo es? Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov. Ajá. Sí, También a doctor, eso se le llama también. paramétrico, no paramétrico. También. Ok.
Bueno, vamos a revisar. A ver cómo les quedaron. Entonces vamos a hacer el análisis. Si yo quiero saber la relación entre la apoptosis medida en porcentaje con la expresión génica medida en sí o no, entonces, ¿qué estamos aquí generando? Pues la comparación de dos promedios. El porcentaje de apoptosis en aquellas células que expresaron el TNF-alfa y el porcentaje de apoptosis en aquellas células que no lo expresaron. Entonces aquí, como estamos comparando dos promedios, tenemos la T de Student o la Udemann-Whitney. Luego, la proliferación celular con número de copias de expresión del TNF. Entonces tenemos que la proliferación la tenemos en cuantitativa y la expresión génica en número de copias es cuantitativa, entonces le corresponde correlación de Pearson o de Spearman. Y si medimos la apoptosis en sí o no con la expresión génica TNF-alfa medida en sí o no, pues tenemos la chi-cuadrada y la exacta de Fisher. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Bueno, entonces podemos pasar a lo que sigue, que es la redacción. Entonces, se los comenté en el ejemplo anterior, que también todos lo deben de tener, si no tómenle una foto ahorita para que lo puedan hacer. Se supone que ya todos lo deben de tener con ustedes para que sea más ágil esto. Entonces traten de hacer esa redacción. Recuerden, una primera parte es la estadística descriptiva. La segunda parte son sus pruebas, en este caso estas pruebas que estamos proyectando. Y la última parte es el programa y el valor P. Entonces otros 2 minutitos para que lo traten de redactar y lo revisamos. Perdón, Cindy, aquí hay una pregunta en el chat que dice que ¿por qué Fisher chi cuadrada si no necesariamente es inferencial? Es que... Ok. Bueno, acuérdense que la prueba exacta de Fisher se puede utilizar cuando tenemos dos variables cualitativas dicotómicas. En este caso, pues tenemos esta situación donde la apoptosis evaluada en sí o no, la vamos a checar. No puedo regresarme. Aquí está. Aquí está. Porque tenemos apoptosis sí o no con expresión génica sí o no. ¿Se acuerdan? Que depende de qué tipo de procedimiento realice. En este caso, pues sería una inmunohistoquímica o una inmunofluorescencia que me dice si sí o no está presente. O en la expresión génica, pues hablamos de una determinación de PCR de punto final, que no me dice el número de copias, pero sí me dice si está o no el gen. Entonces, por eso, sí puede ser que utilice la exacta de Fisher. Después, cuando ya tenga los datos y tenga mi tabla de contingencia que se genera, yo tengo que ver otros supuestos para poder elegir o chi-cuadrada o exacta de Fisher, pero eso lo vamos a ver en el tema que corresponde. Ahorita solamente es saber predecir las pruebas estadísticas que voy a utilizar y dejar de cometer esos vicios de que usualmente hacen copy-paste del diseño estadístico de otro protocolo y nada más lo pasan a su protocolo nuevo. Eso es muy común. Y bueno, cuando ya tienes conocimiento de estadística, pues te das cuenta rápidamente. Pues, Y otra parte de la pregunta del doctor anterior era que por qué se utilizaban estas pruebas si no era un estudio inferencial. Es que a lo mejor resaltar otra vez la diferencia entre el estudio descriptivo y entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿no? sí, bueno, es que depende el diseño y existen en la literatura pues varios puntos de vista.
Y, por ejemplo, también hay muchísimos autores que manejan que en estudios observacionales no se debe de poner una hipótesis y por lo tanto, pues no hay estadística inferencial. Entonces yo creo que a lo mejor va por ahí. En algunos estudios observacionales de tipo descriptivo, algunos autores manejan eso, que como no hay hipótesis, pues no hay una hipótesis estadística, no es necesario hacer pruebas. Pero hay otros autores que manejan que en todos los estudios se pueden hacer inferencias y yo soy de ese tipo de corriente porque en la práctica yo lo he visto, ¿no? O sea, con casi nada de variables puedes hacer inferencia siempre y cuando puedas hacer relación entre dos variables. Entonces, si tú tienes más de dos variables, claro que puedes hacer inferencia. Pero sí existen esos dos puntos de vista, sin embargo, a mí me ha funcionado esto que les comento, ¿no? Que siempre para mí, siempre hay una hipótesis, aunque sea un estudio observacional de tipo descriptivo, siempre voy a tener una hipótesis. Y esa hipótesis tengo que ver si la acepto o la rechazo y para ello hago una inferencia. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a ver cómo les quedó. Pues es básicamente lo mismo, es determinar medidas de... otra forma de decirlo es medidas de tendencia central y dispersión y distribución, en lugar de decir medias y desviaciones estándar, esta es otra forma en que lo puedo mencionar, si es que voy a también obtener o me interesa obtener la moda y la mediana. Y la dispersión y la distribución, bueno, de dispersión, igual si voy a obtener, aparte de la desviación estándar, algún otro dato como la covarianza. Y la distribución, bueno, pues ya sabemos, ¿no? ¿Con qué prueba lo voy a utilizar? Que les digo que también hay otra prueba que es de Shapiro-Wilk, pero bueno, eso lo vamos a ver en el tema correspondiente. Después mencionar para las variables cualitativas, pues las frecuencias y porcentajes. En naranjita tengo las pruebas que voy a aplicar, que son las que obtuve de mi tabla anterior, de esta tabla. Entonces, se aplicarán las pruebas de test student de Mann-Whitney, chi-cuadrado exacta de Fisher y correlación de Pearson-Spearman. Siempre tienen que poner ambas porque se supone que no tienen la base de datos, entonces no pueden saber la distribución hasta que hagan la recolección y si no hay una aprobación de un comité, pues no pueden hacer la recolección de sus datos, eso se supone, ¿no? Por eso tienen que poner ambas. Y bueno, el análisis estadístico se realizará con el programa que ustedes manejen y la significancia estadística, bueno, es otra forma de decirlo, donde mencionamos también el intervalo de confianza del 95%. Entonces, la otra forma que les presenté con antelación es una manera, y esta también es una manera, pero un poquito más completa o diferente, porque las dos están bien, pero esta es un poco diferente, ya que agregamos el intervalo de confianza y estamos englobando no solamente lo descriptivo desde qué voy a obtener, sino lo que puedo llegar a obtener en ese aspecto. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que ustedes ya conocen, ¿se acuerdan? Que era ver lo de la agudeza visual, que también lo vimos en la sesión anterior, con 3 tratamientos para ver cuál era el mejor. Entonces tenemos estas variables que son el sexo, la edad, el ojo operado, los tratamientos, la agudeza visual. Les recuerdo, ¿no? El sexo es cualitativa, nominal dicotómica o la unidad de medición, femenino y masculino. La edad, cuantitativa discreta, medida en años. El ojo operado, cualitativa nominal dicotómica, derecho y izquierdo. Tratamientos, cualitativa nominal ampliada, ABC, porque se supone que está cegado este estudio. Y la agudeza visual, cuantitativa discreta, medida en esta escala. Entonces, traten de identificar cuáles son las pruebas que se pueden aplicar. Si yo quiero saber la relación de la edad con el ojo que se intervino, la agudeza visual prequirúrgica y postquirúrgica, acuérdense que aquí son 2 promedios, pero están relacionados.
Y después la agudeza visual, solo la postquirúrgica en relación al tratamiento, el ojo operado con el sexo. Y bueno, aquí les pongo algo que no les mencioné, pero si yo quiero ver la relación entre 3 variables y aparte más de 2 tiempos de medición, entonces puedo usar el modelo lineal general de medidas repetidas. Solo se los menciono para que conozcan que dentro de la ANOVA hay varias opciones. Entonces, esta es una de ellas. Cuando tengo más de 2 variables que quiero relacionar, en este caso, pues vemos que es el ojo, la agudeza pre y post y el tratamiento. Entonces, tengo que aplicar esta prueba específica. Pero bueno, eso se las pongo ahí porque pues no es de lo más común, pero para que la conozcan, pues aquí la expongo, ¿no? Entonces, ustedes traten de completar las pruebas o predecir qué pruebas se utilizarían para esta relación de variables. Igual 2 minutitos para que lo puedan responder. Bueno, les recuerdo que siempre traten de utilizar el algoritmo, por favor, para que se vayan familiarizando con esto. Bueno, vamos a revisar. Entonces, a ver, veamos. Edad, que es cuantitativa, con el ojo, que es dicotómica. Entonces, son 2 promedios que voy a comparar. Entonces, Student o Udeman-Whitney. Agudeza visual pre y post, acuérdense, son datos relacionados. Es una variable dicotómica porque es antes y después. Entonces, son 2 promedios que voy a comparar. Y ahí aplicamos T pareada o de Wilcoxon. La T pareada también se le llama T para datos relacionados. A la T de Student también se le llama T para datos independientes. La agudeza visual post tratamiento, dependiendo el tipo de cirugía que recibieron los pacientes, bueno, ahí sería una ANOVA y Kruskal-Wallis. En este aspecto, solo nos dice si hay diferencia en alguno de estos promedios, pero no nos dice cuál con cuál. Entonces ahí tendríamos que aplicar una prueba post-hoc, que también vamos a checar cuando veamos la ANOVA, para saber cuál con cuál cirugía fue la que tuvo diferencia. Ojo operado con el sexo, pues ya sabemos. Ojo operado es dicotómica, sexo es dicotómica, entonces es chi cuadrada o exacta de Fisher. Y bueno, ya les había comentado del modelo lineal. ¿Tienen dudas sobre esta elección de pruebas? Ahora vamos a hacer la redacción de este ejercicio. También vamos a dar unos minutitos para que ustedes traten de hacerlo.
Muy bien, pues vamos a checar. Les recuerdo, básicamente, pues si tenemos variables cuantitativas y cualitativas, pues la estadística descriptiva básicamente es la misma. Y lo único que cambiaría pues son mis pruebas inferenciales, porque el último párrafo también es el mismo. Vamos a ver. Entonces, bueno, se determinarán medidas de tendencia central y dispersión y distribución. Se calcularán frecuencias y porcentajes. Ya sabemos, lo primero es para las cuantitativas, lo segundo para las cualitativas. Se aplicarán las pruebas de test de Newman-Whitney para comparar dos promedios. Chi-cuadrada exacta de Fisher para relacionar dos variables cualitativas. T-pareada y Wilcoxon para comparar dos promedios relacionados. ANOVA-Kruskal-Wallis para comparar más de dos promedios. Y el modelo lineal para medidas repetidas, pues para ver la relación entre más de dos variables. El análisis estadístico se realizará con el programa SPSS versión 19. La significancia estadística se tomará con un valor de referencia menor a 0.05 y con un intervalo de confianza del 95%. ¿Ok? Entonces, con esto, pues ustedes ya pueden completar ese apartado en sus protocolos. Obviamente, tenemos otras pruebas como las pruebas diagnósticas para calcular sensibilidad, especificidad, valor pronóstico positivo, negativo, curvas SCORE, tenemos curvas de sobrevida, tenemos regresión logística binaria, todas esas pruebas también se pueden utilizar o se pueden llegar a utilizar. Vamos a abordar un nivel de básico a intermedio. Pero sí que lo conozcan, que eso también se puede utilizar. Entonces, bueno, aquí nos faltaría también predecir las pruebas post-hoc, pero no los quiero complicar más, eso ya lo veremos en su momento cuando tengamos esa sesión. Y bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. El doctor Cedillo les va a hacer llegar un archivo donde van a encontrar la actividad para que puedan practicar esto que estuvimos trabajando el día de hoy. Okay, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, aquí escucho que es una clase bastante didáctica, entonces creo que decía la forma como lo presenta Cindy nos abre los ojos a muchos que tenemos cataratas. Entonces, yo creo que por eso. No, pues la actividad que van a tratar de elaborarla, si tienen alguna duda también me pueden contactar. En el chat estoy ya anexada, entonces cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto los puedo orientar. Pero sí es importante pues que lo repasen y que traten de aplicarlo. La verdad es que yo me he encontrado con varios chicos que nada más hacen copy-paste de otros protocolos, como les decía, pero pues la verdad es que si lo vemos desde esta forma, desde este punto de vista, pues no es tan complicado poder hacer la predicción de sus pruebas estadísticas. Y bueno, ya en las siguientes sesiones, pues se van a dar cuenta cómo es que se llevan a cabo y cómo se vinculan también a una pregunta de investigación, a los objetivos tanto general como específicos. Entonces, ya verán que no es tan complicado, para que ya no anden haciendo eso de copy-paste. Copy-paste.
Ujú. Ok, Cindy. Pues si no tienen más preguntas o comentarios, nos veríamos la próxima semana y me mandarías entonces los ejercicios para la próxima semana, Cindy. Sí, sí, les mandaría la actividad para que lo tengan y básicamente sobre de eso pues vamos a trabajar. Entonces, para la siguiente sesión vamos a ver lo de los gráficos. Entonces sí me gustaría que ya todos tengan el GraphPad Freeze para que aprendan a hacerlos. Bueno, vamos a trabajar algunos gráficos nada más, pero para que aprendan a utilizarlos en ese programa, porque ese, digamos que desde mi punto de vista, es el que mejor gráficos presenta y no es tan complicado, porque el SPSS sí tiene gráficos, pero no están bonitos o no son como los que se utilizan comúnmente en las publicaciones o en las tesis. Bueno, sí, lo pueden llegar a utilizar en tesis, pero ya en las publicaciones no. Entonces la idea es que ustedes aprendan a hacer gráficos de calidad y que obviamente pues no solo para los artículos o sus publicaciones, sino también ya que empiecen a elevar el nivel de sus tesis y no solo lo utilicen de Excel o las salidas que hace el SPSS y que no están tan adecuadas, ¿no? Entonces sí, pueden tener ya el programa para la siguiente sesión, estaría muy bien para que puedan hacer las actividades y puedan pues manejar el programa en ese aspecto, ¿no? También tiene pruebas estadísticas y eso pues ya después se los iré mencionando cuando lo veamos con el SPSS y con el Prisma para que ya ustedes se adecúen cuál es el que mejor eh, les parece, ¿no? A cada quien o el que se les haga más fácil de manejar. O yo la verdad ocupo los dos porque depende de cuántos datos tenga y de la base de datos. Entonces, pues está bien saber dos herramientas y ya ustedes pueden decidir en qué momento usan una u otra. Pero sí traten de tener el GraphPad Freeze para la siguiente. Se baja gratuito, ya lo intenté bajar y no hay mayor problema para bajarlo, tanto ese como el El, otro pirat, de... Ujú, el que quizás sea un poquito el, más complicado, sea el SPS, pero creo que también hay por ahí alguna metodología para bajarlo, ¿verdad? sí, bueno, el Epidat nada más les recuerdo que debe ser el 3.1 porque las versiones más recientes ya no tienen todas las herramientas. Entonces, sí es el 3.1 el que tienen que bajar. Y del SPSS, pues sí, tienen que buscar alguna alternativa para poderlo conseguir, porque obviamente es muy caro, no se puede comprar, pero sí hay alternativas, se pueden asesorar con los informáticos de sus hospitales para que se los puedan conseguir y se los puedan instalar, a lo mejor sí con un costo, pero mínimo, ¿no? No sé, 200 pesos les puedan cobrar, pero sí es Sí. importante que los tengan, pues para que vayan haciendo las actividades. Ahorita todavía es como muy más teórico y práctico, pero en un sentido de obtener la redacción, ¿no? De las pruebas, pero ya en las siguientes sesiones ya va a ser como hacer las determinaciones y sí va a ser más interactivo. Entonces, sí lo necesitan ya tener para que, pues solo practicando lo van a poder ir como interiorizando. Sí, ok. También les recuerdo que aquellos que no hayan enviado su teléfono, nos los envíen para poderlos integrar al chat y tener mejor comunicación. Ok. Muy bien. Bueno, pues que tengan una excelente tarde de viernes. Lluviosa, por cierto, pero Bueno, que se disfrute. Excelente fin de semana para todos. Cindy, que la pases muy bien. Igualmente, doctor, y ya usted les hace llegar la actividad, ¿va? Sí, 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 Cindy, sí, con gusto. Y Bueno, muchísimas hasta gracias luego. nuevamente. gracias, doctora. De nada, hasta luego. Bueno. Que hay muchas cosas que yo les he llevado,